Me gustaría empezar con esta frase que escribí, que es la siguiente. La nueva globalización ha empezado sin que muchas empresas se encuentren preparadas para afrontarla. Esta es la primera parte de mi análisis. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a revisar los últimos 20 años del comercio internacional, estoy hablando por supuesto del comercio internacional con China, vemos que hay diferentes etapas o hay diferentes ciclos, como me gusta llamarlo a mí. Entonces, ¿cuál es el primer ciclo? Este personaje seguramente lo conocen, el famoso Jack Ma, fundador de Alibaba. Se funda Alibaba, hay un periodo de crecimiento, de expansión del Internet en China, por supuesto intentando llegar a compradores internacionales. Y es una época bonita en China, de mucho trabajo duro, de mucho crecimiento organizacional, de empresas que quieren salir a vender, etcétera. Y entramos en una fase ya de expansión a partir del 2010, que es una fase que a mí me gusta llamar como la democratización del comercio internacional. ¿En función de qué? En función de que de pronto en el año 2005, pues eran muy pocas las compañías que podían decir, mira, sí, viajo a China, tengo estos desarrollos, tengo este proveedor, hago este trabajo con China, muy pocas compañías. Mientras que a partir del 2010 y hasta el 2020, me gusta verlo como una época dorada en la cual, digamos, gracias al desarrollo de la tecnología, del Internet, muchas compañías, incluso sin pisar territorio chino, ya empezaron actividades de prospección de proveedores, búsqueda de productos, ya las compañías colombianas y en todas partes del mundo estaban pudiendo tener un contacto directo con China mucho más interesante y mucho más especializado, que repito, en la primera parte de los 2000, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a una tercera zona, que es la zona en la cual yo llamo la zona de contracción de las oportunidades, que empieza en el 2020, ¿verdad? Entonces, es una parte, digamos, de la historia o es una etapa en la cual cambia drásticamente todo el comercio internacional en función de unos eventos en China que ya todos conocemos y que, por supuesto, nos dejan con un antes y un después en función de cómo operan los negocios con China. Vamos a hacer un resumen rápido, estructural, de cómo estábamos antes, cómo operaba la época dorada a la que yo me refiero del comercio internacional con China. Sin importar el tipo de compañía, sin importar el tamaño del importador, sin importar si el importador está especializado o no, sin importar si el importador conoce el mercado chino o no, pues era relativamente sencillo decir, tengo este requerimiento, necesito un producto, encuentro un proveedor en Alibaba, todo el mundo se animaba, quiero decir, encuentro un proveedor, perfecto, a una compra, el transporte internacional pues funcionaba a unos valores bastante razonables que no tenían un peso, digamos, tan marcado como hoy en día para los modelos de factibilidad financiera, pues los fletes no eran un inconveniente y la gran mayoría de empresarios llevan un resultado que era, me funciona. ¿Cuál era el reto en ese momento? Hombre, si la compañía china me roba el dinero, si la compañía china no existe, etcétera. Pero digamos que eran otro tipo de problemas. Eran problemas más relacionados con fallas al momento de prospectar compañías, fallas al momento de llevar a cabo un procedimiento para compra, fallas para desarrollo. Pero digamos que era un modelo de negocio muy asequible, repito, para todos los tipos de compañías. Ahora, una vez entramos en todo esto que se llama COVID, por supuesto hay una disrupción total del modelo en función de que las condiciones del mercado local y las condiciones del mercado de transporte a nivel mundial pasaron a otro tipo de plano, un incremento en materias primas considerable, unos fletes por las nubes que obviamente pues consideraban un reto gigante en función no solo de encontrar compañías que pudiesen producir el producto a un buen precio, sino también cómo transportarlo. Y eso nos llevó a un resultado de literalmente matar todos los presupuestos financieros de muchas compañías que veían cómo ya no era posible realizar compras en China, ya no era posible adelantar proyectos,
y aquí entendiendo obviamente que los retos se ven desde balcones diferentes, ¿verdad? El que apenas quería empezar a trabajar con China, el que de pronto trabajaba de una manera tenue con China, y tenemos por supuesto los más perjudicados, que son aquellas compañías que dependían en una gran medida de materiales, productos semiterminados, maquinaria, que ya tenían obligaciones en Colombia con clientes, con proyectos, y que por supuesto ese cambio en la coyuntura de China pues trajo innumerables problemas y consecuencias comerciales, operativas, financieras, legales, etcétera. Entonces, la matemática o digamos la ingeniería reversa de toda esta situación es bastante sencilla. Hay dos opciones o hay dos pisos. ¿Cuál es el primer piso? Tenemos un primer piso en el cual hay compañías que les cogió, digamos, la época de las vacas flacas del COVID, con muchos retos, pero eran compañías que ya estaban muy bien posicionadas en China. Y con eso no quiero decir que tenían una oficina, ni mucho menos. Quiero decir que estaban muy bien posicionadas en función del trabajo que habían hecho en China. Habían invertido en China. Y son compañías que literalmente pudieron seguir operando en función de esa fortaleza. En otras palabras, hombre, son compañías que estaban muy especializadas con sus procesos de compra. Son compañías que tenían muchos proveedores, ¿verdad? O son compañías que se dedicaron durante la crisis a invertir tiempo en China, desarrollo, buscar opciones, o sea, no se quedaron quietos. Están los que ya tenían esa base de proveedores fuerte y están los que apenas empezó la crisis igual se metieron de cabeza a trabajar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de este punto, de este primer punto, que es la base de proveedores disponible, verificado y con el cual se puede comprar, se desprende la variable más importante de todas, que es la siguiente. A escala, durante, digamos, la época más oscura de los fletes entre China y Colombia, no como ahora, que por supuesto se ha enfriado muchísimo, las únicas compañías que están en la capacidad de continuar operando eran las compañías que tenían portafolio. ¿Por qué? Porque una compañía que tiene un portafolio de productos en China fabricado por un portafolio de proveedores amplio, tiene las herramientas para poder hacer algo que antes se decía, no, consolidar carga, y parecía algo sencillo, pero consolidar carga realmente fue uno de los pilares que mantuvieron a flote a grandes corporaciones con la crisis de los contenedores. ¿Por qué? Por un tema que vamos a ver en la próxima diapositiva, que se llama el peso del flete sobre el costo de la carga. Entonces, ¿qué tenemos acá abajo? Acá abajo tenemos la otra cara de la moneda. Empresas que si bien importaban de China regularmente, pues no tenían una base de proveedores especializados. Este es el caso de una empresa que tiene un proveedor y el proveedor le vende 50 productos. O tiene dos proveedores y con eso compra cualquier cantidad de productos. Antes no importaba, pues simplemente la gente decía, pues qué sencillo, aquí tengo estas dos empresas y con esto soluciono todo. En el momento que los fletes se van por las nubes, ya las empresas se dan cuenta que es un dinero que está mal invertido, que está mal asignado, porque esas compañías que me venden a escala muchos productos realmente no los producen, los recompran. Entonces ya digamos la matemática es diferente, es un producto que está comprado a la compañía que no lo produce, que sale a recomprarlo y que cuando las materias primas suben y cuando todo el sistema, digamos, colapsa, ya por supuesto hace que mi negocio quede en una situación muy vulnerable porque ya es imposible trabajar con ese nivel de fletes. O sea, no tengo cómo operar. Incluso peor para las compañías que apenas querían arrancar a trabajar con China durante los últimos 2 años, la factibilidad financiera obviamente ha sido un reto muy grande. Y esto es un tema que pues es bastante complejo en función de los problemas que acarrea, pero que es extremadamente sencillo si lo analizamos operativa y financieramente. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo una carga que cuesta $45,000 a precio FOB, o sea, puesto en puerto chino, ya listo para transporte, y tengo un flete que cuesta $15,000, obviamente la representatividad del flete sobre el costo de la carga es una. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo otro contenedor en el cual solo estoy llevando un producto y el valor de esa carga cuesta $10,000? Quiere decir que el flete o el transporte internacional de esa mercancía es más caro que el valor de mi carga. Eso obviamente financieramente es complejo porque no hace mucho sentido transportar pues mercancía a un costo superior del producto que yo estoy comprando. Entonces, bueno, estos son los tres escenarios. Este es el óptimo, en el cual el costo de la carga pues, es muy superior al costo del transporte.
tengo un segundo escenario en el cual mi mercancía, pues, o sea, no me da para financieramente operar una compra a estos fletes, y de pronto puedo tener un tercer modelo más equilibrado, en el cual pues mi carga cuesta $30,000 y el flete cuesta 15,000. Entonces, digamos, perdón, creo que alguien tiene un micrófono abierto. Ay, gracias. Entonces, tenemos este tercer escenario que ya está más balanceado. ¿Cuál es el secreto acá? Hay dos opciones. Uno, o yo tengo la opción de enviar un contenedor consolidado con diferentes productos y mi costo me permite, digamos, tener una relación saludable con el flete, o yo tengo un solo producto que estoy exportando desde China, pero el valor de la carga es alto. Ejemplo, hablé con un cliente hace unos meses y me decía, Camilo, es que quiero enviar botellones de agua desde China. Un botellón de agua, el valor de un contenedor es muy bajo, es imposible. Mientras que si de pronto alguien envía un solo contenedor de maquinaria, hombre, si la máquina cuesta $100,000, por decir algo, y el contenedor cuesta 15, el flete, pues es súper saludable. Entonces, esta es la primera parte del análisis. Entonces, listo, Camilo. Entiendo cuál es la temática. ¿Cómo convierto, digamos, esa... Hay que hacer un trabajo operativo y financiero. Ya China se volvió digamos, un juego matemático más complicado de lo que era antes. Antes yo recuerdo hace muchos años en la feria de Cantón, los empresarios sacaban el celular y decían $100,000 por 1.30, cargándole un 30%. Bueno, me salen tanto, así lo hacían, sacaban la cuenta. Ah, bueno, sí, me funciona. Hoy en día, digamos, esos cálculos así tan básicos ya no dan. Hoy en día hay que correr cálculos con diferentes tipos de productos, consolidando diferentes tipos de productos, revisando diferentes escenarios y sacando conclusiones. Hombre, acá sí podría tener un ahorro de 49 millones de pesos. Hombre, acá en este segundo escenario, si muevo esta orden, pues pierdo 24 millones de pesos negativo. Y acá, pues si muevo esta operación de esta manera, pues mi ahorro es de 4 millones. Entonces ya se vuelve un ejercicio financiero que hay que hacer. Y aquí lo más importante es que el ejercicio financiero hay que hacerlo con proveedores, digamos, que valgan la pena para ese ejercicio. No se puede hacer con cualquier compañía, por los problemas que ya todos sabemos. Si no es fabricante, si el producto es malo, las N miles razones por las cosas pueden salir mal. Eso, digamos, tiene que estar ok para que el empresario se pueda sentar, hacer este análisis y decir, hombre, esta es la solución y por este camino tengo que irme. Entonces, veamos en esta gráfica cómo es la matriz 2020-2022. ¿Qué pasa con los importadores especializados, fuertes, sólidos en China? Pues obviamente disminuyeron sus importaciones, disminuyeron sus utilidades, ¿de acuerdo? Pero llegó un momento en el que hay un soporte, y no es un soporte invisible, es un soporte literalmente que viene de la inversión que habían hecho en China y que después en función de un periodo les va a permitir recuperarse. ¿Qué pasó con muchos importadores regulares, no especializados, no tiempo completo en China, no invirtiendo en China? Hombre, a raíz del COVID vieron cómo caían sus importaciones, cómo caían sus márgenes, hasta llegar a un punto de decir, epa, hasta aquí nos trajo el río, porque es que no puedo más, ¿verdad? Y tenemos el peor de los casos, este es el que menos me gusta, porque son los no importadores. Son las compañías que de pronto en diciembre de 2019 dijeron, este sí es el año para entrar en China, y en 2020 empezó todo esto, y pues por obvias razones se les hizo más difícil que al resto para poder sacar adelante cualquier iniciativa con China. Hablemos ahora de cuál es el futuro cercano y los ahorros. ¿Cómo funciona esto? Número uno, no importa si es un importador activo, no importa si es un no importador, hay que meterle el trabajo y el tiempo a China si es prioritario para nuestro negocio, para ver resultados. Es decir, ya no aplica la época dorada de, bueno, me meto y miro, listo, mando, compro. O sea, eso no existe más y no hay previsión de que vuelva, digamos, a existir por lo menos durante los próximos años. Al revés, parece que el escenario cada vez se va poniendo más complejo, no imposible, complejo, dependiendo de qué, de las herramientas que tengo y de si sé, digamos, hacia dónde enfocarme. Entonces, el trabajo hay que meterlo. Número dos, en función de mi expectativa de ahorro, pues debo considerar que hay segmentos que ya hoy en día no son tan rentables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí con las 71 personas que están participando
dijera, le doy un premio al que encuentre este control en China, pues las 71 personas se meten a Alibaba y lo encuentran, probablemente todos al mismo tiempo. O las 72 personas se meten a internet y buscan Canton Fair, control y lo encuentran. Entonces, ¿qué pasa con lo que es fácil? No es rentable. Todos los segmentos que son de fácil acceso, el precio nunca va a ser el precio más competitivo. ¿Cuáles son los segmentos en los cuales el precio es mucho mejor? Los segmentos que son de difícil acceso. Ejemplo, compañías del mercado local chino, compañías que no hablan inglés, compañías que no exportan, pero que son muy fuertes en China o que de pronto solo tienen el mercado local chino. Son compañías que obviamente el nivel de ahorros y de precios va a ser más interesante. O contextualizándolo a Colombia, si una compañía en Estados Unidos compra mochilas Guayú a empresas colombianas, ¿quién tiene mejor precio? Una comercializadora en Bogotá, que de pronto aparece por internet listeada incluso en Alibaba, que también tiene proveedores internacionales, o una compañía de pronto que está en Riohacha, una fábrica directamente de las mochilas. Obviamente la compañía que está en Riohacha va a ser más económica que la comercializadora que vende las mochilas Huayú. Exactamente igual funciona en China. China es un mercado que es muy amplio. Todas las compañías de China no están en Alibaba. Hay muchas que ni siquiera les interesa estar en Alibaba. Entonces yo en función de ser muy bueno, necesito, aparte de entender los segmentos, necesito volumen, que es lo que está acá abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero solucionar un problema grande de costos, pues no hago nada revisando una compañía, dos compañías, tres compañías, cinco compañías. No, no funciona así. Tengo que revisar 10, 20, 30, 50, 100, las que sean necesarias para realmente entender el nivel de precios, para realmente entender el mercado y para realmente tener un insumo que valga la pena para poder medir lo que voy a hacer. O el ejemplo que siempre pongo cuando hablo con empresarios. Cuando usted dentro de su empresa va a hacer un análisis financiero de su empresa, ¿qué hace? Opción 1, revisa los últimos 3 meses o pide los últimos 3 años. Obviamente pide los últimos 3 años. A mayor volumen de datos, mejor nivel de interpretación y de planes de acción. Exactamente igual funciona en China. A mayor número de proveedores, mejor análisis hago del producto, del mercado, etcétera. Entonces, estos son, digamos, los tres componentes con respecto a este punto. Ya, digamos, habiendo pasado un poco en análisis operativo y financiero, entremos a hablar un poco acerca del contexto de las diferentes áreas dentro de esta época. Estamos, sin duda alguna, en la época de oro para el transporte internacional, reportando, registrando años con ganancias, pues, muy interesantes, ¿verdad? Hombre, ¿qué hemos visto? Sí hemos visto un reajuste de tarifas, no eran las mismas tarifas que estábamos viendo en 2020, a mitad de año, o 2021, versus lo que estamos ahora mismo. ¿Ha habido un reajuste? Sí. Hemos tenido periodos en los cuales hemos visto también una acumulación de la demanda, obviamente, porque si no hay disponibilidad para el transporte, la demanda se va acumulando y eso hace que los precios suban. Pero lo más importante es que se ha demostrado que se puede pagar. Esa es la gran conclusión detrás de los precios por las nubes. ¿Por qué? Porque es que las compañías siguen importando, el mundo se sigue moviendo y las empresas ya pagaban los fletes a 15.000, a 14.000, a 18.000. Bueno, sí, ahora estamos en niveles más bajos, pero queda demostrado que hay de dónde apretarse el bolsillo y empresas pueden pagar esos niveles de fletes altos. Ejemplo, el tema de los microchips y los procesadores para los carros. Entonces, es un escenario en el cual antes de decir es imposible operar, hay que sentarse a pensar, hombre, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por dónde puedo ir? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Qué productos me pueden funcionar? ¿Cuáles no? Y hay que hacer un trabajo. Esto no es digamos, de echarse a morir, por así decirlo, sino de ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente todo este tema de China a nivel mundial trae unos efectos colaterales a diferentes escalas y en diferentes regiones y que van, digamos, van llevando un proceso súper claro. Todo empieza en China. Si hay algún problema en China, el primer problema es con los puertos en China, después traslada a puertos en Estados Unidos, después traslada a puertos en Latinoamérica y obviamente todos estos temas de trancones de contenedores, etcétera, pues nos afectan a todos.
desde diferentes perspectivas, a la comunidad empresarial, desde un punto de vista más económico, y al ciudadano del común también con muchas cosas, falta de alimentos, falta de disponibilidad de productos en supermercados. Entonces los colaterales siempre van a ser parte de la ecuación y siempre tenemos que, digamos, estar pensando en función de cómo le vamos a dar trámite y cómo vamos a operar en medio de estas circunstancias que se están presentando, que repito, pues chévere que yo estoy en España, de hecho, chévere que acá en España ya no tengo que ponerme el tapabocas para ir al centro comercial con mi hijo, súper bien, chévere que en Colombia también de pronto ahora va a haber una desescalada acerca del uso de tapabocas, pero eso no quiere decir que las cosas se van a poner más fáciles. Y tampoco quiere decir que las compañías deberían abandonar los planes que tienen con China. Todo lo contrario. ¿Cuál es el mensaje que yo siempre doy a las personas que me consultan sobre este tema? Hay que seguir hacia adelante, hay que seguir trabajando. Solo hace falta mirar alrededor para ver que hay muchas compañías que están trabajando tiempo completo en China y que están viendo frutos del trabajo. Es más difícil, sí, pero se puede. Hablemos del entorno local en China para 2022. Punto número uno, política de cero COVID. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con China? Nosotros de pronto estamos acostumbrados a ver las noticias y bueno, no es que tampoco se presenten de la manera más agradable o positiva, esa es mi opinión personal. Entonces se genera cierto tipo de temor con lo que la gente ve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda de lo que sucede en China? China es un país que obviamente por la responsabilidad que tiene a escala mundial en diferentes aspectos, es un país que tiene que ser muy estricto con el manejo que le da al control de la pandemia. Y recién lo hablaba con Dani antes de que diéramos inicio a la presentación. Eso está muy bien, ¿me explico? Eso no quiere decir que, hombre, ahora lo de China va a empeorar. No, quiere decir que se están tomando medidas y que se está haciendo un trabajo en el que debemos contextualizar el tamaño que tiene China. Por ende, pues a ese nivel de reto, ese nivel de solución. Entonces, ustedes probablemente han escuchado acerca del tema de Shanghai, que estaba bastante caliente, por así decirlo, muy mencionado durante las últimas semanas. Shanghai obviamente es un puerto súper importante en China, obviamente es una de las zonas económicas más importantes del país y obviamente tiene unas repercusiones grandísimas a nivel económico y a nivel mundial, ¿verdad? Hombre, la situación cómo está en Shanghai. Ahorita les muestro una diapositiva para que tengan una mejor idea, pero ya estamos entrando en una parte en la cual, por ejemplo, se están trasladando ese tipo de esfuerzos a otras ciudades, como Beijing, como Guangzhou, o sea, es algo que se está volviendo del día a día, por supuesto. Causa impresión porque es que ya aquí en España yo no utilizo mascarilla y si prendo las noticias y veo que en China hay filas y ríos de gente haciéndose pruebas, por supuesto que me siento intranquilo, pero repito, es el camino correcto. El gobierno chino es súper, digamos, exhaustivo con las medidas que se toman y así tiene que ser. Ya se están viendo, digamos, cambios en políticas bastante interesantes en la región. Por ejemplo, Hong Kong, que es un territorio administrativo especial, ya a partir del 1 de mayo acaba de lanzar una política de libre ingreso para personas que no sean residentes y que puedan entrar a Hong Kong. Entonces, digamos que poco a poco las piezas se van ajustando y es un escenario que es 100% normal y es un escenario pues que si alguien me pregunta cuánto tiempo va a durar, por supuesto que es difícil hacer una previsión al respecto. Lo que no podemos hacer, repito, y en esto me gusta hacer mucho énfasis, es quedarnos esperando a que las cosas sean exactamente como las queremos. ¿Por qué? Porque hay empresas, no estoy exagerando, hay empresas que llevan 2 años esperando que las cosas se mejoren para decir, listo, cuando lo del COVID ya baje, ahí sí yo empiezo, me explico, cuando el flete vuelva a 2000, ahí yo empiezo. Eso no va a suceder. Entonces hay que tener confianza en las medidas que se están tomando y hay que mantenerse positivo. Eso es, digamos, lo que más me gusta resaltar. Hombre, ¿qué pasa con las secuencias en China de cierres y cómo eso escala a nivel del impacto que tienen en las empresas o en los importadores? Es bastante sencillo. Número uno, por supuesto, si hay un confinamiento como estaba sucediendo en Shanghai, ahí se afectan dos cosas. Número uno, la producción, porque pues, la gente no se puede,
desplazar a las fábricas, la venta no se afecta tanto porque estamos en una época en la que se puede teletrabajar. Es decir, las fábricas de pronto no tienen la gente yendo todo el tiempo a las fábricas, pero las personas de venta sí pueden estar en comunicación con clientes, etcétera. Entonces, digamos que ya hay un medio balance. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se complican un poco más? Que ya cuando tengo limitado el tráfico o el movimiento de personas, se limita el movimiento de materiales, de transporte, de materia prima. Entonces, obviamente, no hay cómo producir, eso va a generar unos retrasos, no hay gente que pueda ir, no hay materia prima que llegue y eso genera retrasos. Camilo, ¿eso quiere decir que entonces no puedo montar una orden? No, quiere decir que debe ser una provisión a más tiempo, porque, digamos, no puedo contar con un periodo de entrega tan corto como antes. Nosotros hemos estado teniendo retrasos en diferentes órdenes de esa zona y seguimos adelante con nuestros proyectos, ¿me explico? Considerando ese margen, llamémoslo así, de error con respecto a los tiempos. Y finalmente tenemos la escalada más complicada de todas, que por eso es que las cosas son tan, digamos, tan estructuradas y tan exhaustivas en China, es que si ya yo tengo un problema a nivel de personas, a nivel de materiales, y eso escala a los puertos, ya literalmente cierro la puerta para la exportación y para la importación de productos a China, que es, digamos, el cuello de botella, o sea, la punta del iceberg, se acumulan los problemas y cuando ya el puerto cierra, ahí sí ya nos metemos en un problema, por supuesto, mucho más complejo y con unas repercusiones que son bastante difíciles para todos los empresarios. ¿Cuál es una recomendación muy especial que yo hago? ¿Qué tipos de compras debe evitar usted hacer con China? ¿O debe ser mucho más cauteloso? Compras en las cuales usted tenga compromisos con terceros, tenga un contrato, una licitación, algo que digamos no tenga margen de error. No, Camilo, es que si no entrego tal día, me llevo una multa de no sé cuántos millones diarios. Esos son escenarios en los cuales, hombre, si yo planifico con tiempo, debo darme pues ese colchón, por así decirlo, y ya es un tema muy personal de decir, listo, me mando. Pero si no estoy seguro, si veo que los tiempos, que no tengo ese colchón, lo mejor es dar un pasito para atrás, porque si no hay control y no tengo ese colchón, pues obviamente me puedo meter en un problema, que son, digamos, casos que le han sucedido a muchas compañías, confiando en que las cosas son rápidas y China es un mercado en el cual el ciclo de adquisición cada vez se vuelve más largo. Si antes estábamos en tiempos de producción de 30, 40 días, ahora con todo esto que está pasando hay proveedores que nos dicen, no, ahora son 50, no, ahora son 60 días. Entonces, listo, cuando la carga es para uno y es para distribución, uno le da cierto manejo, pero repito, cuando ya hay obligaciones contractuales con terceros, debo ser muy precavido y solamente debo, digamos, entrar en ese tipo de compras cuando soy un comprador que tiene experiencia, ¿verdad? Que sabe cómo darle manejo a las cosas que puedan ir sucediendo para evitar problemas. Este es un tema súper interesante que vamos a tocar aquí. Ya antes estábamos hablando como de, bueno, todo este tema de Shanghai, los cierres, cómo se escalan los cierres, pero ahora hablemos acerca de cómo están las cosas en China ahora mismo. Este fue un artículo de portafolio en el cual nos consultaron sobre el tema y nuestro análisis fue pues muy honesto y muy transparente en el sentido de que es nuestra opinión que estamos en una etapa muy temprana para poder decir realmente cómo le va a ir a China en este año. Hombre, el gobierno publicó cifras de un crecimiento del 4.8% para el primer trimestre, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, es un número positivo. El sector logístico está creciendo, hay indicadores de hecho que muestran un crecimiento, pero tengo que considerar que realizar un análisis en corto sobre la situación no es la mejor opción, me explico. Yo preferiría para estos temas verlo más macro, de pronto ver 6 meses, incluso podría ser poco. Un análisis realmente juicioso sería listo, cómo nos fue en 2022, cómo le fue a China en 2022 con todos los temas y con toda la situación. Contextualizando algo, recordemos que febrero es un mes quieto en China, porque febrero son vacaciones. Entonces, son pequeñas consideraciones acerca de cómo vemos nosotros el mercado local en China con toda la situación, digamos, que se está presentando. No quiere decir que somos pesimistas, quiere decir que para este tipo de análisis
nos gusta ser más precavidos, que siento que es lo correcto, y esperar a ver cómo se van dando las cosas. ¿A qué tipo de conclusión nos lleva todo este análisis del COVID y de esta alta interdependencia que tenemos algunos empresarios con mercados como China? Número uno, China necesita ser visto como un trabajo a tiempo completo dentro de las organizaciones. Eso es un must, es una obligación. Tiene que ser un trabajo a tiempo completo. Debo como compañía reforzar todo lo que tiene que ver con China, absolutamente todo. Así como la parte financiera y de cartera, no, este es el corazón del negocio, si tengo un indicador de cartera mal, pues no me entra flujo de caja, perfecto. Si en China te va mal, pues ni siquiera vas a tener cartera para recuperar ni ventas. Entonces el peso de China dentro de la parte estratégica de las organizaciones va a ser cada vez mayor. Las compañías necesitan invertir en China, en que su personal conozca China, invertir en temas de capacitación logística, invertir en sistemas, invertir en desarrollo, invertir tiempo. Esto siempre ha costado dinero, siempre. Hay compañías antes de la crisis del COVID que si usted les pregunta, dicen, no, que estamos en China 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 dólares al año, y no en compras, ¿ah? Yendo a ferias, en desarrollos, en muchas cosas. Entonces, esta va a ser la nueva normalidad para muchas empresas, y el objetivo al final del día es construir negocios que sean a prueba de cualquier crisis. Esa es la máxima universal con este tema, es sentarse a decir, hombre, dentro de mi negocio, ¿en dónde soy débil? Y si soy débil, pues necesito meterme a hacer el trabajo de inmediato, y necesito comprometerme pues a invertir en esas áreas. Hay muchas compañías que tienen presupuestos muy grandes, que mueven cientos de miles de dólares, millones de dólares en China, y no están debidamente preparadas para afrontar todos los retos que tienen. Las compañías grandes que importan también pierden dinero y también tienen cosas para mejorar. Esto no es un problema solo de los pequeños, este es un problema como tal, o un reto más bien estructural para todas las compañías. ¿Por qué? Por lo mismo que decía acerca de la gestión del COVID en China. Tamaño del problema, tamaño de la solución, tamaño de la herramienta. Hombre, ¿cuál es el modelo de muchísimas compañías hoy en día en Colombia? Listo, sí, tengo una o dos personas, teletrabajo, me ayudan buscando compañías en China, pero no tienen realmente un acceso a China, tienen limitantes de idioma. ¿En dónde buscan la solución? En Alibaba, que ya vimos que es un segmento que pues no es el más rentable. Y hay mucha tela por cortar debajo de Alibaba, que muchas empresas me explico, dejan de tener acceso a esa información porque les faltan las herramientas de personal, les falta capacitar su personal, les falta iniciar un tipo de procesos que les permitan tener acceso a una información diferente que obviamente va a dar unos resultados diferentes. ¿Qué pasa? Que al otro lado de la moneda yo podría decir, es que, bueno, Camilo, como muchos empresarios, entonces yo abro una empresa en China. Sí, si alguien me preguntaría, ¿es un mal momento para abrir una empresa en China? Por supuesto que no, es difícil por el acceso, ¿verdad? Pero tener una empresa en China de tiempo completo siempre va a ser una ventaja. Eso no lo digo yo, las grandes multinacionales que operan en importaciones, Walmart, todas pues tienen filiales, tienen sedes, tienen equipos en China tiempo completo, y por eso son tan buenos en lo que hacen. Entonces, esta opción no la descarten, no la descarten. En algún futuro abrir una empresa en China, decir, hombre, Camilo, de aquí a 5 años abriremos una compañía en China y tendremos nuestra infraestructura también local allá para ser más fuertes con todo el tema de desarrollo en China. Hombre, ¿cuál es el punto intermedio? Eh, Buscar una compañía que les ayude con esos temas, buscar un tercero, un intermediario, un trader, como se llame el nombre, pero hay que complementar nuestro equipo con personas, con sistemas que nos ayuden a sumar. Entonces, sí es definitivamente el momento de invertir en China para adaptarnos. El que les diga que no es el momento para invertir en China, que hay que esperar, eso es una persona que, como decía una profesora mía en el colegio, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, lo último que queremos nosotros, por supuesto, es dormirnos de cara a estos nuevos retos que vienen. ¿Qué es algo, digamos, que me gusta mucho resaltar acerca de China? Que es un país que quiero muchísimo.
en el cual pues he pasado muchísimos años de mi vida. China es un país que si nosotros lo analizamos estructuralmente, es un país que poquito a poquito y digamos sin que la gente se dé cuenta, mucha gente no se ha dado cuenta, pero China ya migró su modelo económico hace mucho tiempo. ¿Me explico? Ese cuento o esa visión de que no, los chinos que viven de las exportaciones, que China es un país líder en exportaciones, por supuesto, que es un país líder en exportaciones, pero es un país que mientras iba creciendo importaciones, exportaciones a todo el mundo, fue invirtiendo localmente también muchísimo en infraestructura, en desarrollo. China es un mercado local grandísimo, grandísimo. O sea, los niveles de consumo interno en China de los últimos 10 años, si alguien se sienta a revisarlo, va a decir, wow, estos tipos han hecho un trabajo, se han volcado la economía muchísimo y están súper balanceados, que de pronto es el sueño nuestro en Colombia, que la gente se queja y dice, no, es que la balanza comercial, solo importamos, queremos exportar más. Listo, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para ser más fuertes exportando en Colombia? Pues hay que sentarnos a pensar, así como hicieron los chinos. ¿Qué necesitamos en Colombia para crecer el agro? Maquinaria, materias primas, así como han hecho muchos países, Ecuador, etcétera, que incluso han firmado tratados con China con unas preferencias arancelarias especiales para la importación de maquinaria. De pronto ciertos productos terminados no, pero hay que pensar estratégicamente en qué bueno podemos traer de China, podemos traerle al país para poder hacer que crezca la industria nacional. No simplemente decir, no, es que todos los productos son de China y verlo como algo malo, no. Siempre hay que ver las dos caras de la moneda tal cual lo hizo China. Perfecto, exporto a todas partes del mundo y qué tengo que hacer para fortalecerme yo como país internamente. Hombre, los chinos son muy prácticos. ¿Está listo? Que vamos a empezar a hacer sistemas de metros. Traigamos una compañía de Alemania que nos ayude. O sea, hay que apalancarse, ¿verdad? Y eso es una de las grandes fortalezas que tiene China hoy en día. Es que el mercado local chino es muy fuerte. Ya todas las marcas se quieren posicionar en China, porque en China se vende todo más caro. Esa es la realidad. Los artículos de lujo son más caros en China que en cualquier parte del mundo, porque el poder adquisitivo es mucho más alto, ¿verdad? Entonces, esa es una transición que admiro, que me parece muy bonita y que considero que todos los países, todas las compañías deberían estudiar porque ese tipo de mentalidad y de análisis es la que, por supuesto, lleva empresas, lleva ciudades, lleva países, pues a tener unos resultados diferentes, máximo universal. Ahora, Camilo, perfecto. ¿Cómo está el tema para entrar a China? Y con esta diapositiva ya entramos en el cierre de la presentación para abrir las preguntas. Número uno, ingresos a China. Turismo, súper complicado. Empresarios y negocios, súper complicado. ¿Cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla es que las compañías que realmente estén desesperadas por ir a China hoy en día deben aplicar a lo que se llama PU Letter, que es una carta especial mediante la cual una empresa china envío una notificación diciendo, mira, esta persona, Pedro Pérez, es requerido para este proyecto como un talento especial, una necesidad especial, y por eso extendemos la invitación para que el señor Pedro venga a China. Tema, por ejemplo, que lo pueden consultar sin ningún problema con la Cámara Colombo-China en Bogotá, que ayuda a los empresarios con ese tema. Entonces, conversando con Jaime Sores hace un tiempo, me decía, Camilo, solo para temas muy puntuales, las empresas están diciendo, hombre, ayúdenos a ver cómo podemos ir a China y compañías por lo general de un tamaño bastante considerable. Entonces, digamos, sí, no se puede entrar a China, el ingreso está restringido, pero eso no quiere decir que se puede trabajar, digamos, a distancia para ir sembrando, sembrando para después poder recoger. ¿Recoger cuándo? Que es otro tema que me gusta hacer muy claro. Hombre, en un par de meses. En China las cosas no son de un día para otro y ahí fallan muchas empresas. Todo lo queremos muy rápido. Entonces, cuando queremos todo muy rápido, pues abandonamos la tarea o la jornada, lo mismo que el gimnasio. Hay gente que en 2 días ya quiere transformarse y por eso deja de ir. Pues todo toma su tiempo y China toma su tiempo. Número dos, ingresos de estudiantes y de residentes. Por supuesto, tienen una connotación diferente dentro de la política de ingreso al país. Pongo un ejemplo puntual, mi hermano se graduó por internet desde Barranquilla
estaba estudiando en Guangzhou, en la Universidad Técnica y Tecnológica de Guangzhou, le tocó graduarse por internet, ¿verdad? Eso de pronto hace un año. Hoy en día ya se han ido flexibilizando más la política para el ingreso de estudiantes y de residentes. Yo, por ejemplo, soy residente. Hombre, ¿por qué estoy en España? Porque estoy aquí, digamos, más cómodo y más tranquilo, esperando cómo van las cosas. Igual, gracias a Dios, pues tenemos nuestra oficina en China y nuestra oficina en Colombia operativa, entonces sin ningún problema puedo estar acá en España. Recomendaciones. Camilo, que es que realmente si necesito ir, debo estar en China de la manera que sea. La primera recomendación es consultar muy bien localmente desde origen, desde Colombia, cuál es la situación, cuáles son los requisitos, apoyarse en las entidades correspondientes, la Embajada de China y la Cámara Colombo-China de Inversión en Comercio. Son las únicas dos entidades que realmente uno debe, o sea, juicioso, contactar para recibir retroalimentación y ver cómo están las cosas. Pero repito, o sea, no es el momento de salir corriendo a China ahora para asistir a eventos o a ferias, porque él me podría decir, Camilo, a ferias. Sí, hay ciertas partes de China que están teniendo ferias, obviamente en Shanghai no, pero de pronto en Chongqing, en otras provincias sí pueden estar teniendo ferias. Y es un tema que, digamos, me gusta, digamos, tratar con mucha cautela porque recordemos que es un país diferente, es una cultura diferente, estamos muy lejos, entonces a no ser que sea debido a muerte, por supuesto la recomendación es esperar. Está el tema de la cuarentena, que es obligatoria, que hay que pagarla y que se puede extender. Porque hay gente que de pronto me ha dicho, Camilo, no, yo me quedo los 20 días, por así decirlo, y yo pago la cuarentena. Hombre, pero ¿qué pasa? Ya uno estando del otro lado, pues la política puede cambiar, ¿no? Ya no son 40, ya no son 20, son 40. Entonces no quiero obviamente quedar en un tipo de situación de esas. Con esto doy por terminada la presentación. Cierro con esta frase de Lao Tse, digamos, para motivarlos con China. Repito, mi mensaje es de confianza, mi mensaje es de ánimo, que se puede. Y como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza por el primer paso. Entonces los invito a todos los que están, digamos, con esa idea en la cabeza de, Camilo, voy, no voy, espero, arranquen, porque nunca va a haber momento ideal para arrancar. Si uno espera que las cosas estén en el escenario ideal, pues uno se queda sin ejecutar, que es, digamos, la prioridad. Hoy en día, acá les dejo mis datos de contacto. Acá está nuestra página web, dlc.com.co. En la página web encuentran la revista, encuentran hay varias herramientas, calculadora de riesgo, una calculadora para proyectar costos de EDP. O sea, la página web está llena de bastantes cosillas interesantes para los que les gusta el tema de China. Entonces, nada, agradecerles muchísimo por su tiempo, por su participación. Y ahora sí creo que podemos abrir el espacio si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, con todo el gusto la atendemos. Yo coloqué varias preguntas en el chat. Vale, vale, perfecto, sí, se me Don había... José Hernando, hubo varias que ya tuvieron su respuesta, entonces si quiere, hay una que no se respondió, entonces si le parece, hacerla directamente, don Hernando. ¿Cuál le parece a usted que faltó, que no ha tenido respuesta? Es la de donde dice que Camilo como residente en China, que cómo a él directamente le van los negocios. Ah, perfecto. A mí, gracias a Dios, excelente, porque mi negocio como tal es la operación de servicios, es decir, nuestra compañía trabaja con clientes en diferentes países como un brazo operativo en China. Entonces, pues estamos súper bien diversificados, clientes de diferentes industrias en diferentes países. Tenemos nuestra oficina en China, tenemos nuestra oficina en Colombia y, digamos, para nosotros ha sido una época muy buena, realmente, porque las compañías necesitan mejorar resultados en China y como no se puede ir a China, no se puede entrar, como ya Alibaba no es suficiente, pues por supuesto el tipo de servicio que nosotros prestamos de consultoría, de acompañamiento operativo y administrativo, pues donde hay problemas, hay oportunidades y gracias a Dios, pues a nosotros nos ha traído bastantes buenas oportunidades a nivel comercial. Yo estoy en España, repito, ahora mismo teletrabajando, entonces pues sí, estoy contento que puedo estar acá tranquilo. Hay gente que está en China y yo, digamos,
me quedo contento de haber tomado la decisión de haber venido en el 2020 cuando arrancó todo, porque pues estoy más tranquilo con mi familia. En esa época estaba con mi hijo pequeño y pues gracias a Dios, pues las cosas a nivel personal están muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Camilo. Juan B., por favor, abre el micrófono. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan. Mira, es una pregunta muy puntual, incluso muy particular. Entonces, si no hay una respuesta, lo sabré entender. Pero mira, es que compramos una maquinaria en China y dentro de la negociación quedó que un técnico chino iba a venir a instalarla y en este momento la máquina está llegando a puerto, ya está en puerto, hemos dicho, está en proceso de nacionalización, pero me dicen que el técnico no puede viajar porque tienen la restricción obviamente allá en China. Entonces yo quería saber si hay una forma de yo obtener el listado de las ciudades que verdaderamente tienen esa restricción para poder hablar con el proveedor de la máquina y verificar si efectivamente él podría viajar o no, ya que pues es una parte clave del arranque del emprendimiento que tenemos. La ciudad es Guangdong, si no estoy mal, se pronuncia así. Sí. Vale, gracias, Juan, por la consulta. De hecho, digamos, para este tipo de inquietudes, yo te recomendaría que revisaras directamente, número uno, con la Embajada China en Colombia, y número dos, que buscaras apoyo también con la Embajada colombiana en China, que está en Beijing, para tener luces, digamos, más claras al respecto. Lo que sí, digamos, te puedo garantizar es que este tipo de situación, digamos, no está lejos de la realidad. Me explico. Sí se están presentando cierres en diferentes ciudades, estamos teniendo retrasos en muchas órdenes, el tránsito de entrada y salida está limitado, entonces sí es posible que realmente la persona pues no pueda desplazarse en estos momentos, pero la total seguridad te lo da obviamente contactar a las entidades correspondientes, que son las que te acabo de mencionar, para, digamos, poder tener certeza. Ahora, lo que también sí te puedo decir es que el trámite para hacer esas invitaciones, porque tienen que sacar el visado, pues se demora, piden documentos, entonces te recomiendo pues tener un poco de paciencia con el tema, apoyarte en las entidades y Dios mediante pues pronto puedas solucionar ese tema y pues puedas tener a tu técnico en Colombia apoyándote con ese tema, que me parece que es excelente la manera como lo estás abordando, que hay mucha gente que compra maquinaria y pues se le olvida esa parte. Entonces, bueno hacer esa inversión de llevar a alguien que te ayude con todo el tema de montaje, que te enseñe mantenimiento, que te enseñe reparaciones. Entonces, bueno, eso sería Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Gracias, Camilo. No tenemos más manos levantadas, pero en el chat también hay mensajes de agradecimiento, que ha sido un webinar excelente, que les ha servido mucho la información, que la charla ha sido muy buena. Entonces, Camilo, muchas gracias. Igualmente a todos los empresarios que están conectados. Ya vieron en el último slide los datos de Daluca International. Sin embargo, si en algún momento ustedes quieren tener la consultoría, se pueden comunicar con nosotros a FENALCO y con mucho gusto le transmitimos la información a Daluca con Camilo para poder tener una consultoría de este tema. Recuerden ustedes que Daluca Internacional es una empresa afiliada a FENALCO. Que tengan buen día. Hasta luego, bendiciones para todos, un abrazo, gracias.